Un bosque en silencio. Hojas secas crujientes bajo botas apresuradas. Un grito agudo entre los árboles. Apenas humano, apenas animal. ¿Quién podría haber imaginado que, en medio de ese rincón olvidado por el mundo, un cachorro herido se aferraría a la vida de otro ser como si dependiera de ello para seguir respirando? Este no es un cuento sobre instintos. Es una historia de elección. Una elección hecha por un alma joven con el cuerpo roto y el corazón más firme que muchos adultos. Si te conmueven historias como esta y crees en el poder de los animales, deja tu like, suscríbete al canal y comparte este video con quienes aman a los animales. La llamada llegó un miércoles, poco después del mediodía. Un par de excursionistas había escuchado lo que describieron como un chillido extraño en la zona norte del bosque de Ashwal, cerca de la vieja valla de ganado que ya nadie reparaba. Emily, voluntaria del equipo de rescate, pensó que sería otro ciervo herido, o tal vez un zorro atrapado. Pero al llegar, el aire tenía un olor distinto. No era miedo, era algo más denso, como desesperación. ¿Lo oyes?, preguntó su compañero, mientras apagaba el motor del todoterreno. Ella asintió en silencio. Era como un lamento ahogado, débil, intermitente. Venía del claro justo detrás del cerco. La maleza se abría con dificultad. Las espinas raspaban los brazos desnudos. Pero nada preparó a Emily para lo que encontró al otro lado. Un cachorro de pastor alemán, apenas unos 5 meses de 1900 en la vida. Yacía medio echado, medio derrumbado, sobre el cuerpo tembloroso de un cervatillo. Había sangre, en el pelaje de ambos, en las hojas, en la tierra. La cerca metálica estaba retorcida, como si alguien, hubiera luchado por liberarse. Y el cachorro sangraba por una pata, pero sus ojos no temblaban. Gruñía bajo, apenas un sonido, pero suficiente para decir: «Acércate y verás». Emily levantó las manos, despacio. «Tranquilo, chico, no vamos a hacerte daño». Pero él no se movió, ni siquiera cuando el otro rescatista dio un paso adelante. El cervatillo, tan pequeño que parecía de pocas semanas, respiraba de forma entrecortada. Tenía las patas llenas de cortes, el hocico manchado y los ojos abiertos en una especie de shock. «Está protegiéndolo», susurró Emily, sin darse cuenta de que hablaba en voz alta. Y lo estaba. El cachorro no tenía collar, pero tenía cicatrices. Una vieja en el pecho, otra en el costado, y esa herida reciente en la pata delantera, aún húmeda, con la piel desgarrada en la base. Aún así, allí estaba, cubriendo con su cuerpo al cervatillo, como un escudo, como si su pequeña vida no valiera nada si no podía salvar esa otra. El equipo supo, en ese instante, que aquello no era un rescate común. Emily se arrodilló. No importaba el barro, ni el olor metálico de la sangre. Quería que ese cachorro supiera que ella lo veía, que entendía. «Lo haces bien, campeón», dijo, apenas en un susurro. Y por un instante, solo uno, él bajó la mirada. Luego volvió a alzarla, pero algo en su cuerpo se había suavizado. No el dolor, ni el miedo, la decisión. Ya no era luchar, era confiar, un poco. Cuando el equipo de vida silvestre llegó, los movimientos fueron lentos, casi reverenciales. Mientras trataban de liberar al cervatillo, más tarde sabrían que se llamaba Willow, el cachorro hizo algo que partió en dos el alma de todos los presentes. Le lamió la oreja, una sola vez, con delicadeza, como diciendo: «Aguanta, ya viene ayuda». Ranger, ese, fue el nombre que Emily le dio. Lo subió al asiento trasero de su auto con el corazón apretado, sin saber que estaba llevando a casa algo que cambiaría su vida. No ladró durante el trayecto, no gimió, solo miraba por la ventana como si buscara un punto específico entre los árboles. Alguien que había quedado atrás. Esa noche, Ranger no durmió, y Emily tampoco. El cachorro se movía en círculos, alerta, pero sin ruido. Cada crujido, cada sombra, hacía que sus orejas se alzaran. No comió, no bebió. Solo se echó cerca de la puerta, con el hocico pegado al suelo, como esperando que una respiración familiar cruzara el umbral. Emily lo observó desde el sofá, con una manta en las piernas que ya no abrigaba.
Había visto muchos perros asustados, muchos perros perdidos, pero este no estaba perdido. Este estaba en duelo. A la mañana siguiente, aún no había tocado su comida. Su hijo Caleb bajó las escaleras y se quedó paralizado al verlo. «Es enorme», dijo sorprendido. «Es un bebé», respondió Emily, con voz baja. Ranger bajó la cabeza. No huyó, no se acercó. Solo aceptó la presencia del niño como una sombra más en esa casa de silencios largos. Más tarde, en la clínica veterinaria, no se quejó, ni durante la limpieza de heridas, ni cuando le pincharon el antibiótico. El técnico intentó acariciarlo. Ranger se apartó, no con miedo, con respeto. No tenía chip, ni placa, pero tenía historia. La veterinaria fue clara. Llevaba semanas solo, quizás más, y sus heridas no eran accidentales. Algunas de su intento por salvar a Willow, otras de un pasado que nadie se animó a preguntar. En el camino de regreso, mientras el semáforo cambiaba a verde, Emily miró por el retrovisor. Ranger no la miraba, miraba el bosque, y en sus ojos no había ansiedad, había propósito. No estaba esperando ser encontrado, estaba recordando a quien ya había elegido. Esa primera noche reveló más que cualquier examen clínico. Ranger, el cachorro herido, no era un simple sobreviviente. Era una vigilia silenciosa, un guardián sin entrenamiento, pero con un sentido claro de propósito. No durmió, ni siquiera se permitió el descanso. Caminaba de un extremo a otro del salón, con pasos lentos pero determinados, como si cada sonido fuera un eco de aquel bosque que aún latía dentro de él. No era ansiedad lo que lo movía, era atención, una alerta profunda que nacía de la necesidad de proteger algo que ya no estaba allí. La comida quedó intacta, la manta, sin usar. Ranger eligió tumbarse junto a la puerta, con el hocico casi rozando el suelo, como si esperara una respiración familiar al otro lado. Su cuerpo flaco, cubierto de tierra y espigas secas, no transmitía fragilidad sino resistencia, como un soldado herido que sigue en su puesto, no por orden, sino por convicción. Emily, desde el sofá, lo observó hasta que el cansancio la venció. En su mente giraban imágenes del claro, de la sangre seca, del cervatillo tembloroso. Y justo antes de quedarse dormida, comprendió algo con un nudo en la garganta. Ese cachorro no estaba perdido. Estaba esperando. Willow, la cervatilla, seguía en estado crítico. Los veterinarios luchaban por estabilizarla, pero el pronóstico era incierto. Aún así, algo los sorprendía. Sus constantes eran mínimamente estables, como si una chispa, muy pequeña pero real, se negara a apagarse del todo. Lo que ellos no sabían es que esa chispa tenía nombre. Yacía en silencio, junto a una puerta cerrada, velando por una vida que aún no se rendía. Las noches siguientes se convirtieron en una rutina de sombra y espera. Ranger no se comportaba como un cachorro. No jugaba, no exploraba, no buscaba afecto. Observaba. Todo. A todos. Cada sonido en la casa era analizado. Cada crujido del piso, cada rama rozando la ventana, era registrado por su cuerpo tenso y en silencio. Dormía solo cuando el cansancio lo obligaba, y nunca profundamente. Prefería permanecer en los umbrales, entre habitaciones, en los márgenes de la luz, como si su deber fuera velar por algo que los demás no podían ver. Emily notaba su respiración superficial, el modo en que mantenía la cabeza elevada aún tumbado. Era como si esperara una señal que solo él sabría reconocer, como si aún la estuviera cuidando. Willow seguía viva, pero apenas. Había perdido mucha sangre. Estaba deshidratada, en shock. Los veterinarios repetían que su estado era crítico y que lo único que probablemente la había mantenido con vida era el calor constante del cuerpo de Ranger durante aquellas horas. En el bosque, él no lo sabía, pero lo intuía. Su mirada seguía volviendo hacia la ventana, hacia la dirección donde la habían separado. No se quejaba, no lloraba, solo esperaba. Cuando Emily le ofrecía comida o intentaba acercarse, él apenas reaccionaba. Se apartaba con suavidad. No rechazaba, pero tampoco aceptaba. Era como si su cuerpo estuviera presente, pero su alma siguiera allá, entre ramas rotas y sangre seca. Una mañana, mientras le limpiaba cuidadosamente las patas con un paño húmedo,
Emily notó una mancha marrón oscura entre las almohadillas. No era barro, era sangre, pero no era suya. Y entonces lo comprendió todo. Ranger no solo se había tumbado sobre Willow para darle calor, había intentado sacarla. Había luchado contra la cerca. Se había cortado tratando de liberarla. Las marcas de arrastre en la tierra, la posición de sus cuerpos, todo encajaba. No fue compañía, fue rescate. Ese cachorro había hecho una elección en ese bosque. Una elección clara, silenciosa, sin testigos. No iba a sobrevivir si ella no lo hacía. A medida que los días pasaban, la casa comenzaba a acomodarse al ritmo de Ranger, no al revés. Los relojes seguían marcando las horas, pero la vida dentro de esas paredes se movía al compás de sus silencios. Caleb, el hijo de Emily, había dejado de hacer preguntas. Solo lo observaba, sentado a una distancia prudente, como si ambos compartieran una misma soledad sin nombre. Ranger se mantenía cerca, pero sin invadir. Se convertía, poco a poco, en una sombra silenciosa que habitaba los espacios con respeto. Una tarde, mientras la luz entraba oblicua por la ventana del comedor, Emily repasaba el informe del veterinario con más detenimiento. Las heridas de Ranger eran muchas, pero ninguna letal. Lo que llamó su atención fue otra parte del documento. Múltiples cicatrices cicatrizadas, compatibles con abrasiones por sujeción, señales de retraimiento emocional leve, comportamiento reservado, posible relación con trauma previo. No. Necesitaba que lo dijeran con otras palabras. Ese cachorro había sido de alguien, y ese alguien lo había dejado atrás. Pero incluso con ese abandono grabado en su piel, Ranger había elegido quedarse con Willow, herirse por ella, protegerla. Esa noche, Emily no pudo evitar mirar sus propias heridas, las que no dejaban marcas en la piel. Desde la muerte de su esposo, la casa había estado llena de rutinas, pero vacía de sentido. Y sin que nadie lo notara, un cachorro flaco y sucio había empezado a llenar esos huecos. No con gestos grandiosos, solo con presencia. Había algo profundamente humano en él, algo que no se podía explicar, pero sí sentir. Fue entonces cuando Willow volvió a tambalear. Dejó de comer. Su recuperación se detuvo. El Centro de Vida Silvestre advirtió a Emily que lo más probable era que no sobreviviera. Emily no dijo nada. No porque no tuviera a quien decírselo, sino porque sabía que quien realmente lo necesitaba entender, ya lo sabía. Y ese alguien estaba tumbado, en 1900. Silencio. Al otro lado de la puerta. El aire de la mañana era denso, húmedo, cargado de esa electricidad que precede a las decisiones importantes. Emily decidió sacar a pasear a Ranger, un intento de sacudir la melancolía que parecía haberlo vuelto aún más inmóvil. Al principio, caminaba despacio, con la cabeza baja, pero a mitad del sendero, algo cambió. Ranger se detuvo. Giró hacia la izquierda con un movimiento repentino. Sus músculos se tensaron. Su cuerpo se activó. Tiró de la correa. No, con ansiedad, sino con propósito. No era un paseo, era una búsqueda. Emily intentó detenerlo. No hubo caso. Ranger olfateaba el aire como si una voz antigua lo estuviera llamando. Entraron al bosque. El mismo bosque. El mismo sendero. Ranger avanzaba con pasos seguros, como si cada piedra, cada rama, ya le fueran familiares. Y entonces llegaron, al claro, a la cerca oxidada, al lugar exacto donde todo había comenzado. Ranger se detuvo, se sentó, bajó la cabeza. No había rastros de Willow, ninguno. Solo la luz suave filtrándose entre los árboles. Emily se quedó quieta. No era un perro, era un alma, una que había regresado a su propia tumba emocional, no para rendirse, sino para honrar. No lloró, no aulló, solo permaneció. Y en ese instante, algo se quebró dentro de ella. No por tristeza, por claridad. Ranger no estaba perdido. Sabía exactamente a dónde ir. La pregunta era si ella podía seguirlo. La llamada llegó temprano, cuando la casa aún no había despertado del todo. Del otro lado de la línea, una voz contenida apenas podía disimular el asombro. Willow se había puesto de pie, solo por unos segundos, con las patas aún temblorosas, pero por sí sola. Había comido, muy poco, muy lento.
pero lo había hecho sin necesidad de intervención. Emily apoyó la mano sobre el lomo de Ranger, que estaba tumbado cerca del ventanal, con la cabeza baja pero las orejas en alerta. No dijo nada, no hizo ruido, solo exhaló. Una exhalación profunda, como si su cuerpo supiera algo que su mente aún no podía procesar. Esa misma tarde, se acercó al plato de comida por voluntad propia. No lo devoró, no se abalanzó. Tomó un par de bocados, masticó lento y se retiró. Pero lo hizo por decisión propia. Fue la primera señal, la grieta en la pared. Detrás de ella, una luz tibia, todavía frágil, pero viva. Caleb comenzó a notarlo también. Ranger no lo evitaba como antes. Se dejaba estar cerca. Permitía una caricia fugaz, un roce con los dedos sin retroceder. No era alegría, era aceptación. Una mañana, después de varios paseos cortos por los senderos cercanos, Ranger se detuvo frente a la puerta y emitió un sonido leve. Emily entendió. Quería volver. No a un sitio físico, a una memoria. El bosque, el claro, la cerca, el lugar donde eligió quedarse, sangrar, proteger. Esta vez no hubo resistencia. Ambos sabían a dónde iban. La decisión de permitir un reencuentro no fue fácil para el centro de vida silvestre. Los animales salvajes debían mantener un contacto mínimo con humanos y mascotas domésticas. Pero cuando escucharon lo que Ranger había hecho, lo que había significado para Willow, accedieron. Fue un día sin viento. El sol filtraba luz dorada entre los árboles, y el aire tenía esa calma extraña que solo se siente antes de algo sagrado. Willow estaba en un pequeño recinto al aire libre, tumbada en una esquina, los ojos entrecerrados, el pecho subiendo y bajando con esfuerzo. Ranger se detuvo al verla. Su cuerpo entero se tensó, pero no avanzó de inmediato. Caminó despacio, paso a paso, hasta quedar justo frente a la malla. Y entonces, sin aviso, Willow levantó la cabeza. Sus orejas se movieron, sus ojos se abrieron. Emitió un gemido débil, luego un pequeño ladrido, agudo, cargado de algo que no se podía explicar con palabras. No era solo reconocimiento, era un regreso. Ranger no movió la cola, no saltó. Se echó en el suelo, muy cerca de ella, con la mirada clavada en su pequeño cuerpo. No necesitaba tocarla, solo verla. Ella, agua por primera vez sin ayuda. Luego comió un poco, y durante toda la visita no apartó los ojos de él. Nadie dijo nada, nadie se movió, porque todos entendieron que estaban presenciando algo que iba más allá de lo clínico, más allá de lo racional. Era conexión, era memoria compartida, era un lazo forjado no por especie, ni por crianza, sino por el dolor y la elección de permanecer. Los días posteriores al reencuentro trajeron una calma distinta. No era paz completa, pero sí un alivio sutil, como si algo dentro de Ranger comenzara a ceder. Ya no caminaba con la misma rigidez, ya no evitaba las miradas, y por las noches no insistía en apostarse frente a la puerta. Su cuerpo, aunque aún tenso, parecía más dispuesto a soltarse. Comenzó a comer con más regularidad, a seguir a Caleb por la casa sin esconderse, y en ciertas tardes se permitía descansar a la luz tibia del porche, como si el sol fuera, finalmente, un lugar seguro. Willow también mejoraba. Los informes eran optimistas. Comía por sí sola, caminaba distancias cortas sin tambalear tanto, y su respuesta a los sonidos del entorno indicaba que sus reflejos volvían. El centro confirmó que sería liberada. Al amanecer, en una zona protegida donde otros ciervos ya habían sido reinsertados. Estaba lista, físicamente, y quizás también espiritualmente. Esa noche, Emily se sentó en los escalones del porche con Ranger a su lado. No necesitaba palabras. Solo colocó una mano sobre su lomo y dejó que el silencio hablara por ella. Ranger no giró la cabeza. No buscó su mirada. Pero tampoco se alejó. Sabía. Siempre lo supo. Al día siguiente, la mañana llegó con una neblina suave cubriendo los campos. El equipo de vida silvestre abrió la compuerta y Willow salió sin prisa. Se detuvo sobre la hierba, olfateó el aire con serenidad y luego, simplemente, avanzó hacia los árboles. Ranger se quedó quieto, sentado, observando. No ladró, no gimió,
No dio un paso, solo la siguió con la mirada, hasta que su silueta se desdibujó y cuando desapareció del todo, él exhaló, lento, profundo, como si algo dentro de él también se liberara. De regreso en casa, Ranger no buscó la ventana, ni la puerta. Se tumbó en el centro de la sala, justo donde la luz entraba en ángulo, y por primera vez pareció dormirse sin vigilancia. Caleb llegó de la escuela, dejó caer su mochila en el suelo, y al acercarse, Ranger levantó apenas la cabeza, movió la cola 2 veces y volvió a apoyar el hocico sobre sus patas. El niño se sentó, junto a él, en silencio, como si entendiera que no hacía falta decir nada. Era presencia, era compañía, era pertenencia. La casa empezó a cambiar con él. Los días se hicieron más suaves. Caleb volvió a dibujar, a salir al jardín, a leer recostado sobre el perro que antes temía tocar. Y Ranger simplemente se dejó estar. Nunca pedía atención. Solo ofrecía su cuerpo calmo y sus ojos atentos. Emily los observaba desde la cocina, desde la ventana, desde los pasillos, y cada gesto pequeño de confianza era como una gota tibia sobre una herida larga. Una tarde, sin que nadie lo llamara, Ranger trajo su correa, la dejó frente a Emily y esperó, no con ansiedad, sino con disposición. Caminaron juntos por el sendero del bosque. Él no tiraba, no buscaba un destino, solo avanzaba a su ritmo, como si ahora sí pudiera ir hacia lo nuevo sin miedo de traicionar lo que quedó atrás. Días después, en un evento del Centro de Vida Silvestre, una fotografía captó todas las miradas. Era una imagen en ángulo bajo, tomada semanas antes. Ranger tumbado junto a Willow, en el bosque, protegiéndola. Abajo, un título sencillo: El Guardián. Emily se quedó mirándola largo rato, con la garganta apretada. A su lado, Ranger simplemente descansaba, observando a los niños correr, sin agitación, como si supiera que todo eso, de algún modo, también era gracias a él. Esa misma semana llegó su placa. Caleb la colocó en su collar con manos temblorosas pero seguras. Decía: Ranger, encontrado en el bosque, vive en nuestros corazones. Y esa noche, el cachorro que una vez eligió quedarse para salvar a otro ser, dormía sobre el pecho del niño que había aprendido a sanar con él. Respiraban juntos, profundo y en calma, como 2 corazones que por fin podían descansar en paz.